Hola a todos. En este tutorial vamos a aprender cosas sobre los diodos y los diodos LED. Vamos a ver lo que es y cómo funcionan, ¿de acuerdo? Vamos a montar este circuito posteriormente. Vamos a simularlo para que veáis cómo funciona. Fijaos que aquí hay una bombilla que está brillando, esta no. Y aquí hay un LED que está brillando y este no, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un diodo, esto que veis aquí. Y esto es un diodo LED. Son muy similares, tienen la misma función y vamos a ver cómo están constituidos. Vale, vamos a detener la simulación y vamos a explicar rápidamente lo que es un diodo. Vale, mirad, un diodo es una unión PN, es la unión de dos semiconductores. Vale, esta sería la parte P y la parte N. Este es el símbolo del diodo. Vale, y aquí el diodo estaría en lo que se llama polarización directa. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le llama P? Se le llama P porque esta es la parte positiva y N porque esta es la parte negativa. Esta es positiva porque tiene defecto de electrones, ¿vale? Que también se llaman huecos, lo veis aquí, ¿vale? Y esta es negativa porque tiene exceso de electrones. Muy por encima, ¿cómo se consigue eso? Os voy a poner aquí una imagen de un vídeo de YouTube que os voy a dejar la dirección abajo, ¿de acuerdo? Fijaos, esta sería la parte P y la parte N, ¿de acuerdo? Se consigue, los semiconductores normalmente son de silicio y se dice que dopados, ¿vale? Dopado significa que tiene otro átomo distinto. En la parte N, el silicio tiene 4 electrones en su parte exterior. No me quiero enrollar, ¿de acuerdo? Pero lo voy a contar así un poco rápido. Tiene 4 electrones en su parte exterior y entonces al compartirlo con otro átomo de silicio, pues los dos tienen 8 electrones en la parte exterior, ¿de acuerdo? En su capa de valencia. Se le mete átomos que tienen en vez de 4, 5 electrones y veis que quedan como electrones en exceso en esta parte. ¿Vale? Se le puede meter, por ejemplo, fósforo. Entonces sobran electrones, los electrones tienen carga negativa, por eso esto es la parte N. En esta parte de aquí, en la parte P, se hace lo contrario. Vale, veis que hay huecos, que sería defecto de electrones. Entonces se mete un átomo, por ejemplo, como puede ser aluminio. Vale, el aluminio tiene valencia 3, entonces tiene un electrón de menos. Ya tenemos nuestro semiconductor P y semiconductor N. Repito, la unión PN forma nuestro diodo. ¿De acuerdo? Vale, aquí lo tenemos. ¿Cómo se conectaría directamente un diodo? Pues el positivo de la fuente de alimentación con el positivo del diodo, también llamado ánodo, ¿vale? Y el negativo con el negativo, también llamado cátodo. ¿Qué va a pasar realmente cuando ponemos en contacto? Vuelvo aquí un segundo. Cuando se pone esta zona en contacto, aquí hay digamos que se anulan entre sí los positivos con los negativos, vale, aquí tengo exceso de electrones, se anulan y tengo una zona en la que realmente sería una parte neutra, una zona llamada de agotamiento. Lo que hay que hacer cuando yo conecto en polarización directa, fijaos, vuelvo aquí, cuando conecto el positivo aquí, ¿qué hace esta parte positiva? Fijaos, tengo el positivo aquí, ¿de acuerdo? Este positivo atrae a los electrones de aquí, ¿vale? Tengo aquí una carga positiva, tengo aquí un más que atrae a estos menos. Entonces la circulación de electrones, como veis, sería en este sentido, ¿vale? La circulación de electrones sería así, ¿vale? Como marca esta flecha, porque el positivo atrae a los electrones de aquí. Y si queremos, habría una circulación de huecos en el sentido contrario. Acordaos que el sentido real de la corriente eléctrica es de negativo a positivo y aquí lo vemos. Vale, fijaos que los electrones harían este recorrido de negativo a positivo. Bien, pero ¿qué diferencia de voltaje tengo que poner yo en los extremos del diodo para que conduzca la corriente? Acordaos que teníamos en el medio una zona de agotamiento, por así decirlo, una zona neutra. Entonces, con muy poquito voltaje, los electrones no van a pasar al polo positivo, no van a vencer esa barrera de potencial que tiene la zona neutra. Normalmente, dependiendo del tipo de diodo, son 0,7 voltios. Que es la mayoría de los diodos de silicio. En los de germanio con 0,3 voltios sería suficiente y a partir de ahí el diodo conduciría la corriente. Bueno, pues lo que tenemos aquí en nuestro circuito de Tinkercad, ¿vale? Es eso. Es un diodo polarizado directamente, es decir, que dejaría pasar la corriente, y un diodo polarizado inversamente, por el que no pasaría la corriente. Vamos a montar el circuito para que lo veáis, así recordamos un poco cómo va Tinkercad, ¿de acuerdo? Vamos aquí a crear nuevo circuito. Y aquí en componentes, en vez de básico, bueno, en básico tenemos la placa de pruebas, vale, aquí. Pinchamos y arrastramos, la pila de 9 voltios, pinchamos y arrastramos. Y vamos a coger, fijaos, en básico ya tenemos los LED que los vamos a poner después. Y también tenemos el diodo. Voy a poner uno así. Acordaos que
en los mismos, acordaos que conduce la corriente, hay contacto eléctrico en las filas de estas 5, tal y como marca aquí en verde, ¿de acuerdo? En estos 5 huecos. Bien, yo si coloco el diodo así, como nunca lo puedo colocar es así, ¿vale? Puedo colocarlo así, como veíais antes, o bien incluso podría rotarlo. Fijaos, vengo aquí y lo roto, y así también estaría bien, ¿vale? Porque en el fondo no hay contacto eléctrico entre esta parte y esta parte. Bueno, yo lo voy a dejar como estaba. Y voy a hacer control C y control V para que veáis que también se puede hacer así para añadir otro. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde está la bombilla? La bombilla tenemos que abrir aquí, ir a todos, vamos a todos. Y dentro de todos no vamos a entrada, sino que vamos a salida. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nuestra bombilla. Vale. Voy a conectar el diodo polarizado correctamente, es decir, polarización directa, y el diodo polarizado al revés. ¿Cómo es eso? Fijaos, lo que tenéis que saber es que la barra esta gris que veis aquí, esta es la negativa, la parte negativa del diodo. Entonces, para conectarlo correctamente, vale, yo fijaos, voy a poner aquí, el positivo lo voy a poner aquí, y el negativo lo voy a poner aquí, ¿vale? Bien. Vale, entonces yo tengo mi diodo así, para que me sea más cómodo lo que voy a hacer es girarlo. ¿Por qué? Porque así ya me queda el negativo hacia el negativo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo conecto esto? Lo voy a conectar en serie con la bombilla, ¿de acuerdo? La bombilla la voy a poner aquí, por ejemplo, y lo que hago es esto. Y ahora, del diodo a la bombilla. Y de la bombilla al negativo. Vale, así mi diodo estaría polarizado correctamente, porque fijaos que si este es el negativo, si este es el terminal negativo, pues este será el positivo. ¿De acuerdo? Fijaos que ya os lo pone aquí, ánodo y cátodo. Entonces estaría polarizado correctamente. Vamos a verlo. Damos a iniciar simulación y efectivamente la bombilla brilla. Es decir, sería como un interruptor cerrado. La corriente está pasando por este diodo. ¿De acuerdo? Tenemos simulación y ahora vamos a hacerlo rápido para que veáis que si lo tengo polarizado inversamente no va a funcionar. Hago clic en la bombilla, control C y V, que me es un poco más rápido. ¿De acuerdo? Y vuelvo a conectar. Lo dejo así. Fijaos, el negativo hacia el positivo. Ya lo tenemos y ahora vamos a simularlo. Y ahí lo veis, ¿de acuerdo? El diodo ahora está polarizado inversamente, no conduce la corriente y entonces como si tuviese un interruptor abierto, ¿de acuerdo? Y la bombilla no brilla. Bueno, ¿para qué vale un diodo entonces? Pues para dejar pasar la corriente o no, según nosotros queramos. Eso es lo que es básicamente un semiconductor, que solo conduce cuando está polarizado directamente. Ya hablaremos al final del vídeo un poco de los usos que tiene el diodo. Fijaos, aquí tenemos montado en un simulador, en Bright Spark, algunos ya lo conocéis, pues los dos circuitos que hemos hecho. La fuente de alimentación, la bombilla y el diodo polarizado directamente y este polarizado inversamente. Lo simulamos aquí y sucede lo mismo que en Tinkercad, evidentemente. Fijaos cómo el diodo como que se abre, ¿no? Como lo representa así, como diciendo que está dejando pasar la corriente. Es muy fácil saber cuándo está bien colocado. Si lo asumís como que es una flecha, ¿no? Veis que tiene forma de flecha. Si asumimos que el sentido de la corriente, el convencional, que ya lo sabemos, es de positivo a negativo, bueno, pues asumimos que la corriente será de positivo. De hecho, aquí en el simulador os la representa así, de positivo a negativo, es el sentido convencional, ya lo sabéis. Pues si la corriente pasa por la flecha, de acuerdo, si pasa en el sentido de la flecha, entonces es que el diodo está polarizado directamente y va a conducir. Fijaos aquí, la corriente sale y digamos como que se da contra esta barra de aquí, ¿no? Entonces la corriente sale y se da contra la barra, entonces no conduce, no está polarizado directamente, está polarizado inversamente. ¿De acuerdo? Bien, tenemos simulación y ahora vamos a ver el tema de los LED. Un LED, con sus siglas en inglés, significa Light Emitting Diode, ¿vale? Diodo emisor de luz, si lo leemos al revés. Entonces, ¿cómo hacemos? Fijaos, conectamos aquí, cogemos aquí uno de los LEDs, ¿vale? Lo ponemos aquí, por ejemplo. Fijaos que ya me marca cátodo y ánodo.
evidentemente es igual, realmente es muy similar, aunque no lo parezca. Es una unión PN. ¿Qué pasa? Que cuando se produce ese paso de los electrones a los huecos, el diodo emite luz, ¿vale? Se emite una energía en forma de radiación luminosa, en este caso, que puede ser de distintos colores. Fijaos, si cogéis el LED, tenéis aquí colores para escoger distintos colores de LED. Vale, voy a dejar el rojo. Y fijaos, me marca el cátodo y el ánodo. ¿Cómo identificamos en un LED real cuál es cuál? Mirad, tengo aquí una foto de LEDs para que veáis el tamaño que tienen más o menos. Y fijaos aquí en las patillas, ¿vale? La patilla larga es la positiva, ¿de acuerdo? Sería el ánodo, y la corta sería la negativa. Además, en el encapsulado, aunque aquí no se ve muy bien, veríais que esta parte es plana. Se aprecia un poco. Esta parte de aquí, la que va con el negativo, tendría como una parte más plana. Así lo podréis reconocer. En caso de que cortáis las patillas por lo que sea, porque lo reutilizáis, la parte plana del diodo sería la negativa. ¿De acuerdo? Vale, volvemos aquí y entonces vamos a montar uno correctamente. Tenemos otro problema, que es que el LED yo no lo puedo conectar directamente a 9 voltios. Los LEDs consumen entre 2-3 voltios, ¿de acuerdo? Depende del tipo de LED. No puedo ponerle directamente a 9 voltios, tengo que poner una resistencia en serie. Ya veremos en otro vídeo cómo calcular qué valor es la resistencia que le tengo que poner, ¿vale? Pero yo voy a coger aquí una resistencia, voy aquí a básico, y en este caso, teniendo una pila de 9 voltios, pues la resistencia podría ser de unos 400 ohmios, estaría bien, vale, 400 ohmios, ahí lo tenemos, vale. Y ahora, ¿cómo lo conectamos para que brille? Pues si nos fijamos aquí, este es el cátodo, vale, es decir, es el negativo, este tendría que ir al negativo, vale, pues lo que voy a hacer es, fijaos que están estos 5, conecto el cátodo al negativo, cambio la resistencia para aquí, para el positivo, ¿vale? Y conecto la resistencia en serie con el LED. Ahí lo veis, ¿eh? Vale. La corriente viene por aquí, pasa por la resistencia, pasa por el diodo, y si está bien conectado, repito, ánodo, que es el positivo con el positivo, debería brillar. Ahí lo tenemos. Vale. ¿Cómo se haría al revés? Pues muy fácil. Control CV, ¿vale? Para terminar antes. Control CV, y ahora lo que hago es cablearlo al revés. Ya lo tenemos, vamos a simular y comprobamos que este LED está apagado, no porque esté estropeado, ¿vale? Sino porque está polarizado inversamente, ¿de acuerdo? Bueno, y para terminar, ¿para qué se usan los diodos y los diodos LED? Bueno, pues los LED se usaron toda la vida como indicadores de encendido de equipos electrónicos. Todas esas lucecitas pequeñitas que vemos en los aparatos pues son LEDs, porque tienen muy bajo consumo. Y ahora se usan para iluminación. Desde que se descubrió el LED azul, ya podemos obtener luz blanca gracias a los LEDs, y se están empleando cada vez más, como ya sabéis, por su bajo consumo. Los diodos se usan en la rectificación de corriente alterna, en el paso de corriente alterna a corriente continua. Ya sabemos que si está polarizado inversamente no deja pasar la corriente, entonces cuando nos llega la parte negativa de la corriente alterna no la va a dejar pasar. Esto lo veremos. En otro vídeo veremos cómo hacer la rectificación de corriente alterna a corriente continua. Bueno, pues espero que os haya quedado claro lo que es un diodo y un diodo LED, cómo conectarlos correctamente sobre todo, y que practiquéis a montar vuestros circuitos en Tinkercad. Un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial.